Buenos días, Humash para el día domingo, Parashat Noach. Estamos iniciando un nuevo ciclo del estudio de la Torá, aunque comienza con la porción de Bereshit, pero esto se estudió en las fiestas cuando no se podía grabar y ya lo leímos ayer, el día Shabbat. Entonces estamos comenzando desde Parashat Noach, que es la segunda parashá de la Torá. Noach es la historia famosa del diluvio, cuando Dios trajo un diluvio al mundo. Y es importante recordar que Dios todo lo que hace es para el bien, y aunque normalmente la forma de entender esta historia es como un castigo divino, pero aparte del castigo también fue la purificación del mundo. Hay un concepto que nosotros tenemos que se llama el mikveh, que es un cuerpo de agua especial donde se sumerge en ese agua para purificarse. Esto se usan las mujeres mensualmente y también por muchos diferentes motivos se usa el mikveh, y su motivo es purificar a la persona o los utensilios, dependiendo qué es lo que se busca purificar. En este caso es como si Dios hubiese agarrado su mundo entero y lo hubiera sumergido en un mikveh. Y una de las insinuaciones de este concepto es el número 40, porque el diluvio duró, o sea, en sí era 40 días, y el tamaño de un mikveh es de 40 seah. Esa es la cantidad de agua que necesitas. Entonces, por un lado sí fue un castigo divino, por otro lado Dios estaba purificando un mundo que se había corrompido completamente. Y el héroe de la historia es Noach, como vamos a ver. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, et haelokim hitalech Noach. Estas son las generaciones de Noach. Noach era un varón justo, íntegro en su generación, con Dios marchó Noach. Interesante que la Torá comienza hablando de las generaciones de Noach y después pasa a hablar de él mismo. Uno pensaría que hubiera dicho quiénes son sus hijos, como efectivamente hace en el siguiente versículo. De aquí Rashi dice dos cosas muy interesantes. Número uno es que cuando se menciona un tzaddik, una persona justa, se expresa elogiosamente de él, y no sé si todos saben la costumbre que ponemos al lado de una persona fallecida, ZL o Zayin Lamed en hebreo, que es Zichrono Livracha, que su memoria sea una bendición. Entonces siempre cuando se menciona a alguien justo, entonces será para bendición. Otra explicación es que aparte de nuestros hijos, también las generaciones, o sea, los hijos de los justos son sus buenas acciones. O sea, cuando haces algo bien, cuando dejas en este mundo un acto de bien, estos son los hijos de uno. Porque esto, como los hijos se quedan aquí en el mundo y hacen una diferencia. Entonces hay que ver a cada acto de bien como el hijo de la persona. Por eso dice, estos son los hijos o las generaciones, y mencionan los buenos actos de Noach. Después hay una palabra curiosa que es la palabra bedorotav, que es en su generación. ¿Qué quiere decir que Noach fue un tzadik en su generación? Entonces dice que entre nuestros maestros hay quienes dicen en su generación es como un elogio, significando si Noach fue un tzadik en esa generación de gente corrupta, imagínate si hubiera estado rodeado de gente buena, como por ejemplo en otra generación. Entonces hubiera sido un hombre más justo aún que de lo que fue. Y otros de nuestros maestros interpretan esto al contrario. Fue justo, ¿por qué? Porque estaba en una generación de gente corrupta, pero si hubiese estado en la generación de Abraham,
no hubiese sido considerado justo. El punto es que Noah, aunque definitivamente en su generación era justo, pero él era una persona no como Abraham, Yitzhak y Jacob, los patriarcas que eran grandes tzadikim. Era una persona que tenía sus luchas como cualquier ser humano, pero se mantuvo fuerte y por eso en su generación se consideró como un tzadik. ¿Cuál sería la importancia de mencionar esto? Porque como vamos a ver, ciertas fallas en su conducta, la Torah está diciéndonos de antemano, sepa de que definitivamente era una persona especial, pero hay que verlo en el contexto del momento en que vivió. Porque si alguien va a agarrar el ejemplo de Noah en las cosas donde él falló, eso sería un error. Dice, Vayoled Noach Shlosha Banim, et Shem, et Ham, vet Yafet. Noach engendró 3 hijos. Sus nombres eran Shem, Ham y Yafet. Vatishachet haaretz lefnei Elokim, vatimale haaretz jamás, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y la tierra se había llenado de extorsión. Vayar Elokim et haaretz vihine nishchata, ki hishchit kol basar et darko al haaretz. Dios vio la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues todo ser de carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí vemos un concepto interesante. Bueno, primeramente, la Vatishachet dice que se corrompió. Dice, esta expresión implica la comisión de actos de corrupción sexual y de idolatría. Después vemos hasta dónde llegó la corrupción. Sabemos que animales no tienen libre albedrío. Entonces, usar la palabra corrupción para un animal es algo extraño. Sin embargo, la corrupción del hombre puede afectar el comportamiento del animal. Hasta tal punto fue la corrupción que hasta los animales, dice Rashi, incluso bestias domésticas, las fieras salvajes y las aves, cohabitaban con otras especies. Vayomer Elokim lenoach keitz kol basar ba lefanai, ki mala haaretz chamas mipnehem, vihineni mashchitam et haaretz. Entonces Dios dijo a Noach, el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí, pues la tierra se ha llenado de extorsión a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Explica Rashi, esto indica que su sentencia únicamente fue sellada a causa del robo. O sea, habían 3 asuntos. Había la inmoralidad sexual, que es grave. Había idolatría, que es grave. Y había robo. No había respeto para la propiedad privada. Y llegó a un nivel de todos lados, un nivel de corrupción muy grave. Sin embargo, la sentencia final fue por causa del robo. ¿Cuál es la solución? Hashem va a destruir el mundo entero y va a salvar a Noach y su familia de una forma muy original. Hashem tiene muchas formas de salvar a Noach y su familia y sin embargo utilizó este método. Asei lecha tevat atzei gofer, kinim taaseh et hateva vechafarta ota mi bayit umichutz bakofer. Haz para ti un arca de madera de gofer, con compartimientos harás el arca y lo debes cubrir por dentro y por fuera con brea. O sea, esto es para impermeabilizar el arca para que no le entra agua. Explica Rashi algo interesante. La forma que Hashem utilizó para salvar a Noach tenía otra intención. La intención fue que la gente pregunte a Noach, ¿qué estás haciendo? Porque está construyendo una construcción ahí grande, como vamos a ver, era muy grande la teiva, el arca.
Y Noah en eso podría decirles, Hashem está pensando en destruir al mundo y esto va a ser el arca donde yo y mi familia nos vamos a salvar por comportarnos como es debido. Y con eso, ojalá que la gente se arrepienta y haga teshuvah. Eso era la idea, por eso le dijo que haga esta teivá. De hecho, sabemos que duró mucho tiempo, 120 años, la construcción de la teivá. Después se explica acerca de la forma que fue impermeabilizado, fue con brea, y lo compara con la impermeabilización de la canasta de Moshe. Más adelante, cuando lo tienen que mandar a Moshe en una canasta para salvar su vida, porque hay un decreto contra todos los varones que nacen. En ese caso, por fuera fue de brea, pero por dentro fue de betún. Y dice que la diferencia en la impermeabilización de estas dos estructuras, del arca y de la canasta de Moshe, es que dos cosas. Primeramente, el diluvio era mucho más grande y fuerte, entonces necesitaba de ser mejor cubierto. Pero la otra cosa es que Moshe era un tzadik completo y por eso Dios se preocupó de que adentro no tenga la brea, que es un olor muy fuerte. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו30 אמה קומתה. Y así es como la harás, 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Es una estructura enorme, muy, muy grande. Pero si nos ponemos a pensar qué tenía que meterse, o sea, quién tenía que entrar en esa teivá, Noah y su familia, y todos los animales y aves y muestras de toda la creación, entonces realmente no era tan grande. Más bien era un milagro que en un espacio tan pequeño se podía almacenar tantas cosas. Zohar naase la teivá ve'elama techalena milmala upetach hateiva betzidat asim tachtiyim shniyim ushlishim taaseha. Un tragaluz harás para el arca y en un codo la terminarás por arriba y pondrás a la puerta del arca en su lado, la harás de un piso bajo, segundo y tercero. Aquí describe un poco cómo era la estructura. Era de 3 pisos y el techo tenía que ser como triangular para que el agua pueda correr. Y había también para luz. Hay 2 opiniones. ¿Qué es este Zohar que la Torah dice? Una opinión es que era como una ventana para que la luz pueda entrar. Otro es que era una piedra preciosa que daba luz para toda la teivá. Los 3 pisos eran uno encima del otro. El superior era para los hombres, el medio era para los animales y el inferior era para los desechos. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר שבו רוח החיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבה. Y en cuanto a mí, he aquí que traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser de carne en el que hay espíritu de vida, de debajo de los cielos, todo lo que hay en la tierra perecerá. Eso es algo increíble. Una destrucción completa y total de todo lo que hay en la tierra. והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. Pero Dios dice que va a establecer su pacto con Noah, contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Explica Rashi que se infiere que los hombres deberían permanecer de un lado y las mujeres de otro. De aquí se aprende que se les prohibieron las relaciones íntimas en la teivá durante la destrucción del mundo. No era
correcto que ellos estuvieron procreando. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא על התיבה, להחיות איתך זכר ונקבה יהיו, y de todo ser vivo, y de todo ser de carne traerás dos de cada especie al arca, para mantener vida contigo, macho y hembra serán. Como que Hashem quiere mantener una muestra del mundo anterior, porque sabemos que literalmente cuando salieron de la Teivá después, Olam Hadash era un mundo nuevo, o sea, con distintas propiedades, con distintas... todo había cambiado después del diluvio, pero esas muestras eran importantes para esas muestras que trajo, era importante para tener de lo original que Hashem había creado. מהעוף למיניהו ומן הבהמה לימינה, מכל רמס האדמה למיניהו, שניים מכל יבוא אליך להחיות, de cada ave según su especie, y de cada animal según su especie, y de toda criatura rastrera de la tierra según su especie, dos de cada uno vendrán a ti para mantener vida. ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. En cuanto a ti, toma para ti todo alimento que sea comestible y almacénalo contigo, será alimento para ti y para ellos. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. Y Noach hizo todo lo que le ordenó Dios, así lo hizo. Entonces esto es algo también increíble, de guardar la comida que ellos necesitaban en el arca. No había refrigeración, no había forma de enfriarlo, congelarlo, y sin embargo, otro de los milagros era que todo lo que necesitaban durante el año que estuvieron en el arca, también subieron con ellos al arca y se mantuvo durante todo ese tiempo. Con esto terminamos el Chumash de hoy.